en su defensa material. Solamente, señor juez, muchas gracias. Claro, con relación al reclamo de subsanación que está interponiendo la actividad procesal defectuosa, quisiera dejar constante que se dio intervención, pero el orden sería que la continuación tendría que tener la palabra del Ministerio Público, pero el licenciado no es una prueba anticipada. Si fuera anticipada, sí tendrían que estar todos los procesales, pero es una declaración espontánea. Lo que sí tuvimos el cuidado aquí fue de citar a todos los abogados que están relacionados con el proceso. Pero el caso, por ejemplo, de Claudia no está, de la licenciada Claudia, el caso de la señora Valdés no está, el caso del señor Otto Pérez tampoco está. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros lo sabíamos, que era una declaración espontánea. Entonces, no sé qué va a hacer el Ministerio Público, eso le corresponde al Ministerio Público, pero esto no tiene efectos de prueba anticipada. Si fuera prueba anticipada, tendrían que estar al menos todos los abogados, y si los abogados requieren que estén supraprofesionales, tendrían que estar todos. Entonces, pero no se está dando con otras formalidades. Se supone que esto es algo espontáneo que está haciendo en su derecho de su declaración a él como le corresponde. Entonces no es una prueba anticipada. Entonces eso en todo caso pues el Ministerio Público sabrá qué hacer con eso, o qué peticiones va a hacer. En ese sentido, este órgano jurisdiccional con relación a la actividad procesal defectuosa, este órgano jurisdiccional considera que no se están variando las formas del proceso. ¿Por qué razón? Porque dentro de una audiencia de fase intermedia, los sindicados tienen su derecho. Ahorita, por ejemplo, va a declarar el señor Salvador González. Después van a declarar los señores al requerimiento del abogado Francisco García Munel, el señor Julio Eduardo González de León, y va a declarar Carlos Enrique Roldán. Entonces, no siempre se les van a quitar, porque esos son derechos que le corresponden a ellos. Y en todo caso, no es una prueba anticipada. ¿Cómo se puede equiparar? Eso es diferente, pero no es una prueba anticipada para los efectos correspondientes. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que en el presente caso no es prudente, como lo indica el abogado, que se anule y se reprograme el día de mañana, porque el problema es que si vamos el día de mañana, tendría que estar todo el riesgo que definitiva debería ser el proceso. En estos momentos el abogado defensor de Otto Pérez Molina, Moisés Galindo, pues estaba hablando y le estaba pidiendo al juez Miguel Ángel Gálvez que por favor anularan la declaración por parte de Salvador González alias Eco y se reanudara para mañana para que estuviera presente el expresidente de la República, Otto Pérez Molina. A esto el juez Miguel Ángel Gálvez estaba respondiendo que no daba lugar. No es prueba anticipada y es una declaración espontánea. El sindicato está en todo su derecho. Además, también habló de cómo esperamos que también hayan declaraciones por parte del ex intendente de la SAT, Carlos Muñoz. Así que por favor sigue en sintonía de Canal Antigua. Estamos usando el hashtag declaración ECO para que ustedes puedan opinar acerca de todas las declaraciones que ha hecho Salvador Estuardo González Eco en cuanto al expresidente y la ex vicemandataria Roxana Valdetti. Para repasar un poco, recordemos que él empieza su declaración hablando de cómo conoció a Juan Carlos Monzón. También habla de cómo Juan Carlos Monzón le presenta a Roxana Valdetti para que él haga una auditoría de 7 empresas, por lo menos de Roxana Valdetti, que eran de cartón. Estas son algunas de las declaraciones dadas por Salvador Estuardo González Eco, pero vamos con el audio en vivo desde Torre de Tribunales. Está ligado a este proceso, estamos dentro del mismo proceso y lo que afecte, como ya lo dijeron en la mañana mis antecesores, lo que afecte el procedimiento va a afectar a todos por las consecuencias.
En ese sentido, señor juez, no se trata aquí de una prueba anticipada, que yo lo comprendo exactamente y creo que todos hemos estado precisamente en el momento de una prueba anticipada. Lo que yo estoy haciendo valer es el debido proceso el derecho de defensa dentro del debido proceso. Y tenía el derecho, si el señor Otto Pérez no fue citado, es porque tocaba a conocer lo que era la etapa intermedia, en la cual él todavía no está. Pero siendo que esta ampliación de declaración se refiere y le hace señalamientos directos a él, señalamientos directos que hoy que estaba almorzando viendo los informes de la prensa ya dan por un hecho de que mi defendido recibió dinero del señor Estuardo González, y él no lo dijo eso. Entonces, él tiene derecho a estar acá escuchando, porque él me tiene que decir a mí si hay una pregunta especial, o también es su derecho a no hacer ninguna pregunta. Pero yo como defensa técnica tengo que velar que su derecho de defensa material no se le viole. En tal sentido, señor juez, solicito nuevamente que se examine la cuestión, porque veníamos, según entiendo yo, para una etapa intermedia, pero en el momento en que se permitió por las incidencias procesales de este proceso a que ampliara, y él se ha referido directamente a una situación que le corresponde defenderse su derecho material al señor Otto Fernando Pérez Molina, considero yo que sí se viola, en este caso, el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 5 de la tutela judicial efectiva del Código Procesal Penal. En tal sentido, señor juez, fundamentado en el artículo 3 del Código Procesal Penal, que no se pueden variar las formas del proceso, considero que sí existe ese agravio de violación al debido proceso y al derecho de defensa del señor Otto Fernando Pérez Molina, y solicito que se le dé trámite al recurso de apelación, dándole la audiencia a todas las partes procesales y se resuelva conforme a la pretensión de esta defensa. Solamente, señor juez, muchas gracias. Muy bien. Entonces, en ese sentido, siempre respetando el derecho de defensa que les asiste, no va a la intervención a cada uno de los abogados, porque ese es el procedimiento. Entonces, para que se pronuncien así bien concreto con relación al recurso de reposición planteado. Y en ese sentido, vamos a iniciar con el abogado Cristóbal Salvador Lainera. Muchas gracias, señor juez. El tercer párrafo del artículo 87 del Código Procesal Penal es clarísimo, no necesita interpretación. El imputado podrá declarar cuantas veces que quiera, ¿verdad? En el presente caso, el procesado que ya declaró es una declaración espontánea. Para mi patrocinado Adolfo Sebastián Paz Rojas no le causa ningún agravio. El recurso de reposición que ha interpuesto el honorable abogado del señor Otto Fernando Pérez Molina, considero que tiene que resolverse conforme al derecho, en virtud de que él también está sometido al proceso penal, tendrá su momento procesal oportuno para defenderse. En el presente caso estamos en la audiencia intermedia, sin embargo estamos escuchando todavía una declaración espontánea de uno de los procesados, razón por la cual la defensa técnica del procesado Adolfo Sebastián Batz Rojas no tiene ningún pronunciamiento en cuanto al requerimiento del abogado defensor. Muy bien. A continuación, abogado Alfredo Vázquez Vidente. Gracias, su señoría. Al pronunciarme en relación al recurso de reposición, yo lo veo como dos alternativas. Primero, usted manifestó que esto no era prueba anticipada y es correcto. Lo segundo es que los abogados defensores, tanto del señor Otto Pérez Molina como de los otros coprocesados que aparecen también y que no están en esta audiencia, los abogados defensores estuvieron ahí, y dado que hay una doctrina en que procesado y defensor constituyen una misma parte procesal, obviamente pueden ser llamados para mañana y considerar esa situación. O segundo, en el caso personal, en el caso de mi cliente, pues obviamente no
causa ningún agravio la situación que se está dando en este caso. Por lo cual, si usted, conforme los argumentos del abogado defensor, considera que son atinentes, pues debe resolverse conforme su criterio judicial y resolver lo que en derecho corresponde. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, la continuación, abogado Francisco García Rodríguez. Muchas gracias, señoría. Muy buenas tardes. Señor juez, siempre nos hemos caracterizado por defender el debido proceso y creo yo que si eso es la característica que nos ha identificado, no podemos separarnos de eso. El hecho que el señor Salvador Estuardo González Álvarez haya declarado el día de hoy y no se haya iniciado la etapa intermedia para la cual fuimos convocados, considero, bajo mi particular punto de vista, que en nada perjudica a los demás sujetos procesales, y le voy a decir por qué. La declaración del sindicado es tan solo un medio de defensa. Eso es, no es ni siquiera un método de investigación, no es un medio de prueba, es un mecanismo que la ley ha dejado para que la persona incoada se defienda. Pero no podemos verlo más que en su justa dimensión, como lo que la ley dice que es un mecanismo de defensa. Si es un mecanismo de defensa, y el día de hoy el señor Salvador tuvo la oportunidad de prestar su declaración, y aclaro, prestar su declaración porque él en ningún momento ha dicho que va a ampliar su declaración, creo que él nunca ha declarado. Entonces, él está en la disponibilidad, como lo están mis clientes y como lo puede estar cualquiera de los sujetos procesales en esta causa, a prestar su declaración. Pero, si todos nos atenemos al ritual procedimental que establece este tipo de circunstancias, pues lo prudente, los que hemos estado en audiencia sabemos que cuando declara uno de los procesados, los demás se salen para no contaminarse. Y no tienen la oportunidad de preguntarle. Los que preguntan y los que van a hacer este interrogatorio son los abogados defensores. Y bien lo dijo el licenciado Galindo, ellos fueron convocados a una etapa intermedia en la que su cliente no está, al igual que nosotros. Sin embargo, para que él vele por el derecho de su cliente, se le permitió la participación y está aquí ejerciendo ese derecho de defensa material. Si él tiene alguna pregunta que hacerle cuando le den la oportunidad al respetable señor Salvador Estuardo González, va a tener la oportunidad de hacerlo y de hacerle las preguntas que quiera. Y posteriormente puede poner a su cliente a que amplíe su declaración y refute las declaraciones de él. Pero esto perfectamente sabemos, como usted lo dijo de manera acertada, su señoría, no es un anticipo de prueba, no tiene por qué estar citando a todos para que estén todos, porque son incidencias que se dan casuísticas. ¿Cómo iba a saber usted, señor juez, que el día de hoy, antes de la audiencia intermedia de entrar a discutir el acto conclusivo, alguno de los procesados quería prestar su declaración? Era algo que se sale del alcance suyo. Sin embargo, considero que ya se le permitió al distinguido colega Galindo que estuviera presente ejerciendo esa defensa material. Considero que en ningún momento se ha dañado, lesionado ese derecho de defensa por el cual hemos sido muy celosos todos los que estamos acá y ejercemos esa defensa. Por lo tanto, no vemos agravio alguno, con el debido respeto que el distinguido colega Galindo me merece. No se le causa ningún agravio. ¿Por qué? Porque acertadamente lo dijo usted, esto no es un anticipo de prueba para que estén todos los sujetos procesales. Esto es tan solo el señor Salvador Estuardo González Álvarez haciendo uso de su legítimo derecho de prestar su declaración cuantas veces quiera. La ley, así lo dijo el distinguido colega que me antecedió en el uso de la palabra, no el licenciado Menéndez, sino el anterior, leyó el artículo 87 y dijo, ellos pueden declarar cuantas veces quiera y en cualquier estado del proceso. Pero atendiendo a ese ritual que está contenido en el código, su señoría, no hay necesidad de que los demás estén presentes. Es más, si somos rigurosos, debimos sacarlos a todos para que ellos no escucharan. Y entonces, si los debimos sacar, tampoco podían preguntar qué derecho se lesiona. Ninguno. Por lo tanto, yo con el debido respeto lo invito a usted a que declare sin lugar el recurso de reposición y continuemos con la audiencia. Muchas gracias.
manera se han mencionado a diferentes personas aquí que no están presentes. El derecho de defensa, si bien esta no es una diligencia, no es una prueba anticipada, no lleva el formalismo ese, también lo es de que se están mencionando a terceros que están aquí, que no están presentes, y de alguna manera eso puede afectar su derecho de defensa. En tal sentido, señor juez, esta representación apoya y considera que interpretando extensivamente ese derecho constitucional, esa garantía constitucional, debería proceder el recurso de reposición planteado por el licenciado Galindo. Solamente gracias. Muy bien. A continuación, abogado Octavio Consuelo Cuevas Pudó. Ya está licenciado. Déjame estar el abogado más que pueda tirar. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Esta representación es de la opinión, señor juez, que el recurso de reposición se debió haber rechazado in limine. ¿Por qué razón? El objeto de la actividad procesal defectuosa es impedir que se valoren o se utilicen como presupuesto de esa valoración los actos cumplidos con inobservancia de las formalidades legales. El artículo 281 del Código Procesal Penal establece ese principio y por lo consiguiente, si aquí el juzgador no va a tomar ninguna decisión, no va a valorar ningún aspecto, no tenía razón de ser el recurso planteado por el licenciado. Con el propósito de que no haya más pronunciamiento en este sentido, ahí solicitándole que se declare sin lugar en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal, que nosotros ya tenemos tiempo de estar aquí, venimos padeciendo estas audiencias kilométricas y por darle trámite a un recurso que no tenía razón de ser, todavía estamos en esta situación. Por favor, ese es el único pronunciamiento. Gracias, señor. Gracias. En ese sentido, posteriormente, cuando se dice la resolución, pues voy a poner algunos aspectos que habla el abogado. Ahora, en este momento, si estudiamos, ahí sí estaríamos hablando de los fondos de proceso, porque ya se inició, o sea, de hecho ya se dio trámite. Entonces, vamos a continuar. A continuación, abogado Juan Carlos Obando Costa. Gracias, señor juez. Buenas tardes. La defensa técnica de Byron Antonio Izquierdo considera que, siendo usted el contralor de la legalidad y del principio de imperatividad, deja a su criterio la solución de este caso, siempre instándolo a resguardar el debido proceso. Únicamente, señor juez. Muy bien. A continuación, abogado Marco Antonio Ramos Barrera. Gracias, honorable juzgador. Esta representación, tomando en consideración todos los aspectos mencionados por mis antecesores, únicamente me quiero pronunciar al respecto de que la declaración del señor González fue un acto espontáneo, toda vez usted mismo lo hizo de manifiesto. Esto no es considerado como una prueba anticipada. En virtud de eso, esta representación considera que bajo ningún presupuesto se están violentando ni se están vulnerando las normas del debido proceso, y esta representación, con todo respeto, considera que no es procedente el recurso interpuesto por el colegio y, con todo respeto, solicita se declare sin lugar. Muy bien. A continuación, Ana Beatriz Figueroa. Gracias, juez. Esta representación únicamente desea es a criterio del juzgador la definición de la resolución, a criterio del mismo posterior al análisis de las consideraciones de derecho que tiene permitido. Muy bien. Abogado Edwin Saúl Soto Castellón. Muchas gracias, señoría. En virtud del recurso de reposición interpuesto, señor juez, usted es un juez de garantías constitucionales, le solicito que se examine y si la solicitud en cuanto al planteamiento se encuentra ajustada a derecho, emita la resolución que corresponda, señor juez. Muy bien. A
A continuación, abogado Manuel Augusto Valenzuela. Gracias, honorable señor juez. Esta representación manifiesta que de conformidad con los argumentos planteados por el abogado Moisés Galindo, pues únicamente que se analicen los conceptos vertidos por él mismo, las circunstancias procesales que él ha manifestado que estima que se le han vulnerado sus derechos a las garantías constitucionales de su defendido y en consecuencia se emita la resolución que en derecho corresponde. Únicamente. Muy bien. Abogado Néstor José. Gracias, honorable. Gracias, honorable juzgador. Esta técnica considera de que, en efecto, bajo los argumentos que planteó el licenciado Galindo respecto a la interposición del recurso de reposición, el artículo 402 preceptúa que el mismo procederá sin audiencia previa y que la resolución emitida no sea apelable. Por lo tanto, nos encontramos en una audiencia. Bajo esas circunstancias no procedería la interposición del mismo y bajo esos argumentos se tendría que declarar sin lugar. Atendiendo al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la declaración espontánea del sindicado es un medio de defensa, por lo tanto no es un medio de prueba y por lo tanto no es un medio de prueba ni se le podría tomar como órgano de prueba a la declaración o al sindicado en este caso que le declaró, y bajo esas circunstancias ningún juez o tribunal le puede dar en algún momento valor positivo o negativo a la declaración que él realizó bajo las circunstancias de que su declaración no es una declaración en algún tipo de prueba testimonial, solamente honorable juzgador. Muy bien. A continuación, abogado Luis Fernando Rodríguez. Gracias, señor juez. Esta representación considera que la resolución que fue emanada por este órgano constitucional se encuentra ajustada a derecho, no existiendo violaciones, ya que como manifestó se encuentra que es una declaración en calidad de sindicado, no un anticipo de prueba, donde tengan que asistir todos los sujetos procesantes, por lo tanto debe declararse sindicado. Muy bien. A continuación, Aura Patricia Pajaraulet. Gracias, señor juez. En el mismo sentido de mis antecesores, señor juez, si el señor juez al momento de analizar los argumentos vertidos por el postulante considera que le deja su libre albedrío y a su sana crítica, señor juez, el resultado de la justicia. Muy bien. Abogado Mayor José Ortega. Buenas tardes, honorable juzgador. Esta representación deja a criterio de su persona la resolución que emana el recurso de reposición y solicitándole que se resuelva en el derecho correspondiente. Muy bien. A continuación, abogado Carlos Rafael Centurión. Muchas gracias, señoría. Esta representación en referencia al recurso planteado por el abogado Moisés Galindo no tiene ninguna formulación ni objeción que decir, toda vez que para esta representación se debería considerar sin lugar, toda vez de que el principio de acceso a justicia está claramente representada por cada uno de los defensores y por ende la declaración de acuerdo al artículo 87 fue clara, precisa y espontánea. En ese sentido, esta representación le solicita de forma muy cordial que se decrete sin lugar. Muy bien. A continuación, abogado Juan Carlos de Paz Pérez. Muchas gracias, su señoría. En relación al recurso de reposición interpuesto, su señoría, cabe mencionar que el artículo 87 indica que en el procedimiento intermedio se podrá recibir si así lo solicita el imputado, el juez recibirá la declaración. El abogado interponente del recurso de reposición hizo mención de que es una ampliación a la primera declaración de mi patrocinado, lo cual no es cierto. El mismo tampoco había tenido la oportunidad de declarar. Es por eso que desde el 8 de junio se había solicitado ante esta honorable judicatura que declarara. En ese sentido, honorable señor juez, el recurso de reposición debe declararse sin lugar, porque no hay agravio que se causa al señor Otto Fernando Pérez Molina. Únicamente mi patrocinado está haciendo uso de un medio de defensa que la misma ley le concede y la ley tampoco establece que cuando se dé la declaración espontánea
debe citarse a los coimputados en cualquier señalamiento que hubiese en contra de ellos. En el presente caso, la ley no lo establece, no lo debemos de suponer, la ley lo debe indicar y en esa línea debemos regirnos. En ese sentido, debe declararse sin lugar porque no hay agravio alguno. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, abogado Carlos Rael Vega. Gracias, señor juez. Efectivamente, al escuchar las posiciones que manejan los colegas que me antecedieron, solo quisiera que me llamó la atención cuando usted hace su razonamiento que dice que fueron convocados los abogados para que participaran en esta audiencia. Pero consta en el audio de que cuando se pasó el reconocimiento de los presentes en la mañana, de todos los convocados no se mencionó al abogado Moisés Galindo. No obstante, posteriormente se le dio intervención para que evacuara la audiencia sobre el recurso que planteó el licenciado Harry y el licenciado García Gudiel, y me llama la atención que ahora pues esté participando, si fue convocado, si fue debidamente notificado, y que se le dé la participación sin haberlo apersonado entre los que estamos presentes. En tal virtud considero que para no violentar el derecho de defensa se debe acoger el recurso que se planteó, ya que tácitamente le dieron la participación y no fue debidamente identificado. Solamente, señor juez. Abogado Harry Samayor. Gracias, señor juez. Es una cuestión de puro derecho. Efectivamente, el 87 del Código Procesal Penal es muy claro. Durante el procedimiento intermedio, que es para lo que vinimos hoy al juzgado, si lo pidiera el imputado, la declaración será recibida por el juez de primera instancia, lo que ocurrió. El señor juez tiene razón, esto fue entonces una declaración o primera o ampliación, como lo autoriza la ley, que el mismo artículo indica que puede declarar cuantas veces quiera. La única limitación legal sería siempre que su declaración sea pertinente, ¿verdad? En este caso, pues, inevitablemente van a salir a colación nombres, es el derecho material de defensa del acusado. Ninguna norma le obliga a omitir los nombres que él va a utilizar en su defensa material. Yo pienso que el pequeño error, si así puede llamársele, fue citar al abogado Moisés Galindo, porque el objetivo de la fase intermedia, según el segundo párrafo del 332, dice muy claro que la finalidad de esta etapa intermedia es que el juez analice si procede o no dictar el auto de apertura del juicio, o bien verificar la fundamentación de cualquier otra de las solicitudes. Por lo dicho, por puro ejercicio jurídico es que estoy exponiendo esto. El señor juez debe resolver conforme su criterio, conforme a derecho, tomando en cuenta la máxima de iura nobis curia. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, abogado Henry Giovanni Duval. Gracias, honorable jugador. Esta representación solo le solicita que se resuelva conforme a derecho. Gracias. Muy bien. Abogado Rubén Darío Zavala Mujer. Muchas gracias, señor juez. Esta representación considera que ya con base a lo argumentado por los colegas que me antecedieron y tomando en cuenta que el artículo 87 es claro y permite en este caso la declaración espontánea, consideramos que el recurso debe ser declarado en su lugar, señor juez. Muchas gracias. Muy bien. Abogado Luis Fernando Mérida. Gracias, señor juez. No hay pronunciamiento y resuelva conforme a derecho. Abogado Carlos Enrique López Mérida, o el abogado S, al abogado de intervención. Licenciado Mario Saler Castillo. Gracias, presidente. Sí. Bajo los principios de legalidad, bajo los principios de legalidad, todos los abogados estamos en función de contribuir a lo que establece el artículo 5, el esclarecimiento de la verdad histórica y que todo el procedimiento se haga conforme a derecho. Esa es la función de todo el mundo.
en un sentido. Y los abogados conocemos el derecho. Y si conocemos el derecho, tenemos que asumir posiciones con respecto a cualquier situación que se dé en cualquier tipo de audiencia que nos pase. Ahora bien, aquí quisiera, no quiero pronunciar la palabra porque tendría que pedir hasta un poco de disculpa al colega porque hay cosas que no se comparten y no basta a comentar solidaridad. Derecho, puro derecho. Y aquí, el primer elemento, aquí no se valen interpretaciones extensivas. Aquí hay mal manejo de la interpretación extensiva de las normas. La interpretación extensiva es facultad exclusiva de los magistrados superiores, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. Eso es doctrina pura. La interpretación que viene aquí es la taxativa. ¿Qué es lo que dice la norma? Eso es lo que se cumple. Punto. Y la interpretación judicial que va a adecuar las circunstancias que pasen a la letra de la ley. Punto. Pero no interpretaciones extensivas. Ese es el primer elemento. Eso pienso que es erróneo. En la exposición expuesta por el postulante, yo personalmente, aquí yo te pido la disculpa, no detecto ningún sustento legal, ni ningún fundamento fáctico de lo que es planteado. Es más, la pretensión retardaría el proceso y ahí lo vería yo como un perjuicio a mi representado Gustavo Adolfo Pérez, que creo que sería el sentir de algún modo. Pero a esto hay que añadir la situación. Esta persona que ha declarado aquí ha ejercido su derecho de defensa material. Punto. Y eso no se lo puede impedir nadie. Anular la declaración de esta persona, ¿con qué fundamento legal? Así es así. Pero además, la otra que me llama la atención, argumentar perjuicio por la declaración de un sindicato. ¿Qué perjuicio me refiero? Cuando, yo lo he repetido todos los abogados que me antecedieron, no es prueba lo que le está diciendo. En lo absoluto, ¿qué perjuicio me causa lo que digo? En caso extremo habría soluciones jurídicas, porque habría soluciones si el abogado quisiera. Pido que mi representado, como lo tocaron, amplíe su declaración, pido careo posteriormente. Sí, hay 20 soluciones, pero no esta que se está pidiendo, esta de que no se apega al derecho en lo absoluto. Las declaraciones de esta persona o de cualquier persona que declara aquí en calidad de sindicado, simplemente el contenido de su declaración es inesperado para todos los que estamos presentes. Aquí nos enteramos de lo que esa persona tiene en su mente y lo expresa aquí. No podemos adivinar y en base a lo que va, él va a hablar de fulano de tal. Entonces, ¿qué tal fulano de tal? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿O habría otra situación entonces? Y simplemente por ser inesperada, por ser sorpresiva, simplemente eso es lo que pasa con todos los sindicatos. Que es como dijo un abogado que me deseo, no tenía que estar presente los dos. No hay, eso es lo que establece la norma. Ahora bien, en virtud de esto, ya con los argumentos que dieron mis colegas anteriores, deviene en mi criterio, deviene en improcedente, por contrario de derecho, la prevención que está planteando el abogado y en este sentido, simplemente solicito que se declare sin lugar por carecer de respaldo legal. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a continuación se le da intervención a un representante del Gracias, señoría. Yo creo realmente, al escuchar también el argumento de los colegas, de que hay consenso en el sentido de que es la necesidad del agravio. Realmente no advertimos ningún agravio. Al contrario, es un ejercicio del derecho. El haber declarado es una declaración. En estos momentos estamos escuchando las palabras de un representante del Ministerio Público en donde en la sala B de mayor riesgo pues han hablado todos los abogados que defienden a los primeros 24 implicados en el caso de la línea, en donde ninguno de ellos estaba de acuerdo con la reposición que puso el abogado, el abogado Moisés Galindo de Otto Pérez Molina, en el que decía que tenía que anularse la declaración de Salvador González Eco y darla mañana y que estuviera presente en la sala B de mayor riesgo el expresidente Otto Pérez Molina, pero los abogados coinciden en que el recurso planteado por Moisés Galindo no es pertinente. Vamos a ver imágenes en vivo. Efectivamente, el artículo 87 faculta al sindicado para ampliar su declaración en el momento que lo considere. Manifestar todo lo que considere respecto de la situación que tenga conocimiento, en efecto, en derechos de los personas. Hay varias soluciones, como en caso de que esto sucediera. Razón por la cual, si no se está violentando el derecho, porque si no existe agravio, pues es razonable que ustedes
Muy bien. A continuación, abogado Manuel de Jesús. Muchas gracias, honorable juzgador. Esta representación es del criterio, al igual que como muchos de los colegas que ya me antecedieron, tanto de la defensa como de las instituciones acá representadas, de que no existe agravio ninguno. Por lo tanto, carece de fundamentación el recurso planteado por el distinguido colega de la defensa del señor Otto René Pérez. Por lo tanto, honorable juzgador, con todo respeto a esta representación le solicita pues, que el mismo sea declarado sin lugar. Muy bien. Y por último, abogado Domingo López. Gracias, señor juez. Señor juez, el señor Salvador Estuardo González Álvarez, al haber declarado, él está haciendo uso de su derecho a defensa material, razón por la cual no vulnera derecho alguno, por lo que debe declararse sin duda en la solicitud del licenciado municipal. Fíjense que voy a aquí, abogados, se le da intervención a uno de los abogados, el abogado Caldo. Pues bien, buenas tardes, honorable señor juez. Buenas tardes, abogados, representantes del Ministerio Público, Comisión Internacional contra la Impunidad, Procuraduría General de la Nación y Superintendencia de Administración Tributaria. Pues el día de hoy son varios puntos los que hay que tocar. En primer lugar, se plantea una actividad procesal defectuosa, la cual este honorable juzgador declara sin lugar, y al momento se presenta un recurso de reposición. Recurso de reposición, pues como bien lo indicaba el abogado, se presenta en este tipo de procesos. Usted pues le da trámite y le da intervención a todas las partes. Por otra parte, me llama mucho la atención el hecho también de que todos los abogados mencionen de que es una declaración espontánea. La declaración espontánea se da al momento de la indilgación del hecho, y en ese momento la persona espontáneamente declara cuál es su posición ante la indilgación del delito por parte del Ministerio Público. Estamos escuchando, como decía uno de los abogados también, y me llamó mucho la atención, el hecho de que no sería una ampliación, sino que sería su primera declaración. Pero esta declaración no es espontánea porque es casi 4 meses con posterioridad. Veíamos también que al momento de declarar el distinguido licenciado, pues también se ayudaba de algunas notas. Entonces, esa espontaneidad cae por su propio peso. Tendría 4 meses la persona para preparar esta declaración. En segundo lugar, me llama también la atención del hecho de la pérdida de tiempo que estamos teniendo hoy. ¿Y por qué, señor juez? Porque la declaración del licenciado Salvador Estuardo González se va a utilizar como anticipo de prueba. Su declaración va a ser un anticipo de prueba y vamos a tener que volver a escuchar la misma versión. ¿Por qué no plantearla de una sola vez por parte del Ministerio Público y solicitar ese anticipo de prueba? Creería yo que más que una vulneración de derechos constitucionales, que es la pretensión del distinguido abogado Moisés Galindo, ante la protección constitucional del derecho de defensa, el derecho de defensa abarca mucho más de que pongamos un abogado y lo represente, sino que escuche. ¿Quién mejor que la persona que está siendo sindicada el día de hoy le puede comentar a su abogado de viva voz, esto es cierto, esto no es cierto, pregúntale esto, pregúntale aquello? Y venía y también vamos teniendo algunos extractos de las participaciones de los distinguidos abogados y decía, el error pequeño fue para qué convocaron a Moisés Galindo. Y entonces el pequeño error fue por qué convocaron al licenciado Mario Cano. Y es que, honorable juzgador, la procesalidad en Guatemala no exige, este es un primer grupo y el grupo de atrás que fue capturado 5 o 6 días, este es otro grupo, sino que todos estamos conglomerados en un solo proceso. A eso se debe, señor juez, el hecho de que las partes procesales tienen que estar completas y el día de hoy, al momento del inicio de esta audiencia, se hubiera tenido que suspender porque el distinguido abogado Moisés Galindo y su servidor no estábamos. Simple y sencilla y llanamente por el solo hecho de que somos partes procesales. No existen grupo A, grupo B, grupo C y es conforme vayan siendo detenidas las personas, no.
Por eso es que el día de hoy, como le indico, son 3 puntos torales esenciales y en los cuales usted, honorable juzgador, como sabedor de la ley, como juez de garantías constitucionales, como juez contralor de este proceso penal, solicitamos pues que con ese principio de la lógica, con ese principio que usted tiene de academia, pues analice estos puntos, señor juez, y nosotros respetamos lo que usted decida. Muchas gracias. Fíjense que voy a tratar de ser breve, ¿Puedo hablar un segundito, señor juez? En primer lugar, lamento que el abogado lo vea como pérdida de tiempo. Estoy defendiéndome y creo que el derecho me asiste, para comenzar. En segundo lugar, efectivamente es la primera vez que declaro, porque en las veces anteriores la idea era que no lo hiciera. El licenciado César Calderón, a quien respeto y admiro, de hecho en el proceso que estoy ligado por cohecho pasivo, sí, creo que así se llama, en el momento en que él me defendió, se dio falta de mérito por parte del señor juez. Considero porque puedo garantizarle que no tengo nada que ver con eso. Sin embargo, mi catedrático en Derecho Penal, Alexis Calderón, fue mi primer abogado desde el momento en que me capturaron. Desafortunadamente, él no pudo responder mi llamado. Mi cuñado estaba en mi casa, no lo dejaron entrar porque pues obviamente así era el procedimiento, y me dijo, te voy a mandar a alguien. Sí, le dije que voy sin abogado. Cuando llegué aquí, no traía abogado. Y a la persona que tenía más cercana y con quien de alguna manera había tenido recientemente, de los momentos en los que lo capturaron, comunicación, era Javier. Y le dije, no hay problema si me subo a la defensa de ustedes en lo que resuelvo quién me va a defender. Preguntar al licenciado, se acordó unos honorarios de una vez y tal, y me incorporé. Estando sentado acá, decidí que no me sentía cómodo, necesitaba estar independiente. Y pedí a una persona que me ayudó a que le dijeran a mi esposa a que llamara a Alexis Calderón. ¿Ya? Sin embargo, quien apareció fue César Calderón. Vuelvo y reitero, una persona de mi admiración como abogado. Evidentemente, estando preso, no hay mucha relación en términos de la facilidad de comunicación entre mi abogado defensor y en este caso yo. Y fue poco lo que hablamos. De hecho, sí recuerdo que como yo pasé por el tema de que se me dio medida sustitutiva, luego me la revocaron, me llevaron por el otro delito, me desligan del proceso, me vuelven a llevar, etcétera. Yo le dije a César que prefería quedarme preso. Y él me dijo que era el único cliente que tenía que prefería estar preso y no libre. Y le dije, es desesperante estar en esto de que me voy y me vengo y además es incómodo. Y así quedó. Cuando se resolvió el tema y estuve libre un tiempo, consideré necesario ir a hablar con él. Porque como mínimo lo que había en mi forma de pensar era tener un acuerdo con mi abogado de cómo nos íbamos a defender. Le hablé en su oficina después de que pasó lo del IX, porque resultó que cabalmente después cayeron unas personas del IX, etcétera. Di el tiempo necesario para poder ir a su oficina y fui a su oficina. Y le dije, mira César, pues te agradezco mucho, te felicito por haberme sacado del tema, yo me siento cómodo con lo que pasó porque no considero estar metido en nada que tenga que ver con eso. Pero, yendo al tema, le dije, quiero saber quién te está pagando y cuál es el tema de la defensa, porque pues yo no te mandé a llamar a ti, yo mandé a llamar a Alexis Calderón. Resulta, señor juez, que en el camino, ya, a mi esposa le piden que no llame a Alexis, que a él menos que a ninguno. Y que vienen personas representando al Ejecutivo y que traen 3 abogados que me van a dar a escoger para que yo vea. No vi a los 3, solo a uno, y nunca escogí, sino que él llegó. En ese momento yo pensé que estaba recibiendo apoyo de quien de alguna forma me había pedido que le colaborara en lo que ya mencioné. Y dije, bueno, perfecto. No sabía que me había negado 3 veces, como dicen los muchachos allá que me molestan. Pero, es más, le dije, ¿tú te vas a hacer cargo de la defensa de una vez? No, me dijo, vamos a dejar que el licenciado vaya porque va bien. Pero ¿por qué no lees tú la exposición, no sé el nombre exacto, señor juez, de lo que el abogado defensor en su defensa técnica tiene que decir? No, me dijo, él lo va a hacer, ya la leí y está bien. Fue el día que nos dieron la medida sustitutiva.
Desde que incluso estábamos allí sin que se hubiese resuelto todo lo de la audiencia, yo ya deseaba, ya quería y ya había puesto otro abogado. ¿Cuál es el problema? Este abogado, a quien vuelvo a decirlo, y perdón que sea tan repetitivo, creo que es un buen abogado, cuando llego a su oficina y le digo que necesito saber de qué están las cosas, me dice que bueno, que el tema es que le están pagando, ¿ya?, para que de alguna manera sigamos en el proceso, ¿ya?, sin que yo declare. Yo le agradecí muchísimo, fue un viernes si no estoy mal, y le dije que lo iba a pensar. Para serle muy sincero, hoy aquí lo pensé inmediatamente y le dije que no, en mi cabeza y en mi decisión inmediata fue no seguir con él. Pero para esto tenía que hablar primero con Alexis, o con el doctor, perdón. Pues porque yo lo había dejado por fuera, dado que me estaba defendiendo César Calderón. Afortunadamente lograron convencerle de que aceptara mi caso otra vez, o por una vez, pero la vez pasada no se le había dado. Y el domingo fui a visitarlo a su oficina profesional y le pedí que por favor me defendiera. El día lunes acá, en el ascensor, nos encontramos a César. Y de una vez lo que le preguntó el doctor Calderón, Alexis Calderón, a César, le dijo, mire, bueno, yo se lo presenté y pues obviamente me dijo que ya se conocían, pero le dijo el licenciado Salvador Estuardo González me ha pedido que lo represente. Están sus honorarios al día. Obviamente yo no sabía que eso le iba a preguntar de primerito, estoy completamente al día. Bueno, perfecto. Entonces yo voy a ejercer la defensa técnica del señor Salvador Estuardo González. Esa es la razón por la que yo no había declarado. Pero desde el principio he buscado decir lo que ya dije en este momento. Y seguro, más de alguna cosa debe haber dejado de por medio y estoy a la disposición de lo que ustedes quieran preguntar. Pero sí quiero decirles una última vez que lamento que haya gente aquí que piense que perder el tiempo es que uno ejerza su derecho. Muy bien. Fíjense que voy a tratar de ser bien concreto. Definitivamente el artículo 398, 402, 403, la proposición, ya hay jurisprudencia, o sea, la Corte de Constitucionalidad ya ha resuelto en el sentido de que cuando van a sacar un recurso mínimo, o sea, de entradita, se tiene que hacer un razonamiento. A raíz de eso es que yo he pensado que para hacer el razonamiento y para que me habiliten, es mejor que sean los abogados los que intervengan con relación a los recursos que están planteando. Aunque perdamos un poco de tiempo, tal vez una hora, pero al menos aunque no se queden tranquilos, pero al menos se garantizan los derechos que le asisten a cada uno de los procesales. Esto por un lado. Por otro lado, también hemos entendido el criterio de que no obstante, aquí hay, en el caso del abogado Moisés, en el caso del abogado Cano y en el caso de la abogada de la licenciada Claudia, se deja constancia que se les indicó que el día de hoy había una audiencia, porque yo siempre he pensado que esto es todo un proceso. Ellos no se les tendría que dar intervención, porque se supone que en ellos ahorita no hay ninguna imputación, pero es más, el abogado, por ejemplo, el abogado Cano, ya vino tarde. Entonces, pero esto lo hago desde el punto de vista de que si ellos quieren observar la presentación del Ministerio Público y hacer algunos apuntes con relación a la intervención de los sujetos procesales, están en libertad de hacerlo. Pero eso no es obligatorio citarlos no se van a ejercer ningún derecho. Pero no obstante lo he hecho por cuestión del principio y para que se vaya a pensar de que aquí estamos tratando de hacer las cosas de una forma transparente, no vamos a perder absolutamente nada. Entonces por eso fue que los citaron, es más, la abogada de la licenciada Claudia es anónima, pero no por eso va a querer anular la audiencia, cuando en todo caso la que se perdió ese derecho de oír, al menos que es lo que dijo el señor Salvador González, es ella. Entonces, ahora, y por otro lado, el otro problema que se da es que el que menos sabía qué es lo que iba a pasar era yo. Y pongamos el ejemplo, que haya sido una primera declaración, que no hay ninguno, y que él declare, él está en derecho de declarar lo que declaró ahorita, no porque va a mencionar a X persona, le voy a decir, yo mire, discúlpeme, quédese ahí, yo voy a citar a todos los sujetos procesales,
para que ejerzan sus derechos. Y por otro lado, esto, lo que está pasando, como lo dijo el licenciado Uriel, es el ejercicio, la ley le permite ejercer su derecho de defensa, y por eso es que cuando se ejerce ese derecho en una primera declaración, se le hacen las advertencias que si desea permanecer en silencio, está en libertad de hacerlo, y se le agrega que el derecho de defensa es un derecho que le asiste a él como sindicado y ningún medio de investigación, y mucho menos medio de prueba. Entonces, ese es un derecho que él tiene. Y discúlpenme, ya cómo se va a interpretar, eso ya queda a criterio de los sujetos procesales del Ministerio Público. Si el Ministerio Público va a pedir una prueba anticipada, discúlpenme, eso no es problema del Estado Unido, y no es problema mío, eso le corresponde al Ministerio Público, que es lo que va a hacer y qué es lo que va a ejercer. Entonces, ahora, que si es una primera declaración o una ampliación, si analizamos desde el punto de vista que el proceso son de momentos procesales, la primera declaración no puede ser, porque para la primera declaración se dio un momento procesal, que era cuando la persona es detenida. Pero esto es cuestión únicamente de interpretación, pero si lo analizamos desde el punto de vista de fases, de momentos procesales, ya para una primera declaración a los 4 meses, como lo dijo, sería una ampliación, pero eso es por cuestión de interpretación, no forzosamente significa que va a ser una ampliación, y cómo puede ampliar cuando no ha declarado. O sea, esas cosas, pero esto considero que en todo caso no son aspectos de fondo, que en determinado momento pueda ser susceptible, como lo indicó el abogado, de un recurso de reposición. En el presente caso, quisiera dejar constancia que el artículo 87 de uno de los abogados lo dijo, que durante el procedimiento preparatorio los imputados podrán declarar cuantas veces quiera. Este es un derecho que le asiste, en este caso, al señor Salvador González. En este sentido, al hacer el análisis del recurso de reposición con base en los requerimientos de la intervención que se le dio a los abogados, este órgano jurisdiccional considera prudente intentar su lugar el recurso de reposición, tomando en consideración que en ningún momento ni se están variando las formas del proceso, ni que no se puede indicar que no se está garantizando el derecho de defensa del patrocinado, tomando en consideración que es una declaración libre y espontánea de uno de los implicados dentro del proceso correspondiente. En ese sentido, no ha lugar a declarar como lugar el recurso de reposición planteado por el abogado Galindo. En ese sentido, de esto quedan legalmente notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Entonces, le pregunto al representante del Ministerio Público si esta petición la puede hacer el día de mañana o es parte. Quisiera hacerle en este momento, señor Diego, las disculpas del caso. Entonces, hagan la solicitud. Muchas gracias, señoría. La verdad es que pues, creo que todos estamos sorprendidos por lo que está sucediendo. Llamaba poderosamente la atención cuando hablaba el abogado Galindo, Moisés Galindo, diciendo que pese a que no era una declaración en contra de su defendido, pero que ya todo el mundo tenía conocimiento de lo que se había dicho. Me llama la atención porque realmente las declaraciones que ha hecho hoy voluntariamente el señor Salvador Estuardo González Álvarez realmente son reveladoras, si se le puede denominar de esta manera. El problema, señor juez, es de que realmente hoy, en base a lo que los medios de comunicación hacen, que es fiscalizar el trabajo nuestro, el cual se respeta y obviamente se comparte, realmente la Fiscalía considera que podría estar en riesgo realmente la vida del señor Salvador Estuardo González Álvarez. Eso queriendo aclarar que no estoy señalando de parte de ninguna de las personas indicadas, obviamente es por el tema que se ha tocado. En ese orden de ideas, su señoría, la Fiscalía percibe de parte de don Salvador Estuardo González Álvarez la voluntad, inclusive él dijo, de carearse con cualquier persona, de ratificar cuantas veces sea y entiendo de declarar en cualquier momento. En ese orden de ideas, yo considero oportuno, señor juez, para no viciar, para no poner en riesgo la vida del señor Salvador Estuardo González Álvarez y para evitar que algún abogado se sienta afectado,
que en base a lo que establecen los artículos 317 y 318 del Código Procesal Penal, mañana, primera hora, se reciba la declaración en calidad de anticipo de prueba del señor Salvador Estuardo González Álvarez. Y voy a fundamentarlo en qué. El artículo 317 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de cuando un órgano de prueba no pueda asistir por alguna causa justificada a un eventual debate, se pueda tomar en calidad de anticipo de prueba. Realmente es criterio de la Fiscalía y sé que compartido por muchas personas que las declaraciones del señor Salvador Estuardo González Álvarez realmente elevan el riesgo que esta persona pueda tener de que se pueda realizar un acto en contra de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque ya salió en un medio de comunicación escrita la posibilidad de que él fuera un colaborador eficaz, lo cual se acercó uno de los abogados defensores a la Fiscalía diciendo que ya temían por un riesgo de la vida de esta persona. Dado que se dan esas circunstancias y dada la voluntad del señor Salvador Estuardo de poder declarar en este proceso su señoría, la Fiscalía considera prudente solicitarle que se reciba su declaración en calidad de anticipo de prueba, no solo en base al artículo 317, sino quiero agregar lo que establece el artículo 318 del Código Procesal Penal. Es un artículo sumamente importante, señor juez, porque habla del caso de urgencia, que hace referencia a cuando se ignore quién ha de ser el imputado o cuando alguno de los actos previstos en el artículo anterior sea de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir verbalmente la intervención del juez y este practicará el acto con prescindencia de las citaciones previstas en el artículo anterior, designando un defensor de oficio para que controle el acto. Este caso lo señalo, señor juez, porque están presentes casi la totalidad de abogados, a excepción, entendería, de la señora Claudia Méndez. Además, este artículo habilita la posibilidad de prescindir de las citaciones y de nombrar un defensor público para que controle el acto. En ese sentido, su señoría, de acoger la petición de la Fiscalía, le solicitaría que se dieran por notificados todos los abogados que se encuentran presentes, la totalidad de los indicados, que en este caso en particular la ley sí regula que puedan ser representados por sus abogados, si no quisieran estar presentes, y que se designara un abogado de la defensa pública para que pueda representar a aquel abogado que no comparezca o cualquier interés de cualquier persona que pudiera salir señalada en las declaraciones del señor Salvador Estuardo González Álvarez. Fundamento mi petición, su señoría, en lo que para el efecto regula el artículo 28 de la Constitución, pero especialmente los artículos 317 y 318 del Código Procesal Penal. Sí, solo En estos momentos estaba hablando el fiscal del Ministerio Público, Antonio Morales, y dice que declaración de Salvador Estuardo González alias ECO son reveladoras y que se deberían de tomar como una prueba anticipada. Argumenta que está en riesgo la vida de ECO González después de hacer estas declaraciones y pide que mañana a primera hora sean tomadas estas declaraciones como anticipo de prueba por la seguridad del mismo. Estaremos ampliándole esta información más adelante. Vamos a seguir con la programación de Canal Antigua, pero por favor no se separe de la señal porque estaremos interrumpiendo durante toda la programación para poderles llevar a ustedes lo último en esta información sobre la declaración sorpresiva de Salvador Estuardo González alias ECO con respecto a este caso de la línea. Así que no se separe de la señal de Canal Antigua. Soy Annelise Magerman, ya regresamos en una hora.